Muy buenos días a todos, bienvenidos al seminario de la Academia de Acuicultura, que en esta ocasión tenemos un invitado especial. Se trata del doctor Bruno Gómez Gil. Él es investigador titular del CIAT, Unidad Mazatlán, es SNI 2, es responsable del laboratorio de bacteriología de esta institución. Ha dirigido diversas tesis de licenciatura, maestría, doctorado. Él es biólogo de licenciatura por la UNAM, tiene una maestría por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y tiene un doctorado en filosofía de la Universidad de Stirling en Escocia. A su vez, él pertenece a diversas, ¿cómo se llama? Sociedades, como es miembro ordinario de la Asociación Mexicana de Ciencias, es miembro de la Asociación de Vibrios Biólogos y finalmente este, pertenece a la Sociedad Americana de Microbiología y ese es SNI 3, perdón, corrijo, ese es SNI 3. Eh, y pues bueno, el día de hoy nos va a dar una charla. Espero que a todos, como a mí, la verdad nos sirva muchísimo este tipo de plática que tenemos con este importante doctor. Y pues bueno, les encargo preguntas vía chat o el raise hand o levantar la mano para que puedan hacer las preguntas al doctor. ¿Listo o no? Adelante, por favor. Dale, gracias. Gracias por la invitación a este seminario. La plática que les voy a dar pido una disculpa por ello, es una plática que ya más o menos he dado anteriormente, a lo mejor algunos ya la han oído por ahí, hice algunos cambios para quizá actualizar algunas cositas, pero bueno, es algo que más o menos ya he presentado, pero a ver, déjenme compartirles ahí está. Ok. Bueno, esta plática es trabajo que hemos hecho en el laboratorio en Mazatlán y básicamente es trabajo de alumnos que han hecho, entonces me voy a permitir eh, dar un poco de sus resultados. Entonces, desde hace tiempo nos surgió bueno, hemos trabajado con análisis genómicos y metagenómicos de organismos acuáticos, pues ya desde hace varios años. Y con esto de la muerte temprana del camarón, pues nos surgió la idea de qué es lo que estaba sucediendo realmente en, eh, en el microbioma de estos organismos, de toda la comunidad, y además cómo se comportaba la bacteria causante de esta enfermedad en este mismo sistema, ¿no? Entonces, por eso esta plática es que se llama comportamiento de Vibrio praemolyticus, que esta es la bacteria causante de la enfermedad, que se llama APEN en inglés. Vamos a ver un poquito más de ello, pero a través de análisis metagenómicos. Bueno, rápidamente, para los que no conocen el CIAD, es el Centro de Investigación, Alimentación y Desarrollo, al igual que el CIMNOR, es un centro del sistema CONACYT, y estamos localizados en varios lugares en el noroeste de México. Yo estoy principalmente en Mazatlán, pero como ven ahí, la unidad principal o central es en Hermosillo. Y tenemos incluso en consorcio con otras instituciones en Hidalgo y en Morelia también, en Michoacán. Bueno, yo soy responsable del laboratorio de genómica microbiana y del laboratorio de bacteriología en el CIAD en Mazatlán, que está una foto ahí. Y también soy curador de la colección de microorganismos de importancia acuática. El laboratorio de genómica microbiana pertenece al Laboratorio Nacional de Nutrigenómica y Microbiómica Digestiva Animal, que es el responsable de este laboratorio nacional, es el doctor Carlos Martínez, que está en la Universidad Nicolaita de Michoacán. Y entonces este trabajo se realizó en CIAD. Y bueno, entrando un poco más en materia, podemos hablar de dos tipos de aproximaciones generales metagenómicas, o sea, utilizando todo el DNA que se encuentra en una muestra. Y esto es enfocando no solo a caracterizar
la comunidad por medio de un gen, lo que se conoce como taxonomic fingerprinting, o sea, hacer una tipificación taxonómica, y el gen que se ha usado prácticamente en todos los estudios es una región del gen 16S ribosomal, que es un gen que está presente en todas las bacterias y en arqueas. Entonces es un gen que se ha estudiado mucho. No voy a entrar mucho en detalle con eso. Y otro es la secuenciación de todo el DNA que se encuentra en esas muestras de una comunidad. Y básicamente podemos usar el DNA metagenómica para saber quiénes están ahí y qué capacidades tienen, o sea, qué genes tienen presentes esta comunidad, o por la metatranscriptómica del RNA, que es, pues ahora sí, ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que se está expresando en esta comunidad. Entonces, en este trabajo me voy a enfocar al análisis del DNA metagenómico. Bien, la enfermedad que seguramente la han oído ustedes ya mucho es el que afecta a los camarones, es la necrosis aguda del hepatopáncreas, por sus siglas en inglés, es el APEND, y originalmente se le nombró como el síndrome de la mortalidad temprana o el Immortality Syndrome, IMS o MS, que es quizá el nombre más conocido para esta enfermedad, y ya desde hace tiempo se encontró que el causante principal de esta enfermedad era una bacteria del género Vibrio, que es Vibrio parahemolyticus. Vibrio parahemolyticus es una bacteria muy común en ambientes acuáticos y también causa enfermedades diarreicas en el humano. No es de esta misma cepa, sino otra cepa que tiene otros factores de virulencia que causan la diarrea. Pero también se ha visto que otras especies de este género han también sido responsables de esta enfermedad en mucha menor proporción, como son Vibrio guensi, Campbelli, incluso Punensis de otro clado. Punensis es el clado orientalis, o sea, dentro de las especies vibrios se agrupan en clados, en grupos cercanos filogenóticamente, y Parahemolyticus owensi campbelli pertenecen al que se conoce el clado central. Entonces son bacterias que son muy semejantes filogenóticamente. Y aquí lo interesante con punensis es que es de otro clado más lejano. Entonces vamos a ver por qué sucede esto. Bien, esta enfermedad empezó en China, como muchas de las pandemias recientemente. En este caso, en la isla de Hainan, en el 2009, donde se empezaron a ver los primeros organismos afectados, y se fue extendiendo por el sudeste asiático. Y en el 2013, perdón, se encontró en los primeros casos en México, aquí en el noroeste. Esta gráfica, un poquito desactualizada, nos muestra los millones de toneladas que se cosechaban en México y el costo de este producto. Podemos ver que de un pico máximo que teníamos en el 2008, primero hubo una caída fuerte por el virus de la mancha blanca, y después la más fuerte fue por esta enfermedad, que bajó prácticamente a la mitad la producción en el 2013 y se ha ido recuperando. De hecho, ya en el 2017 se superó el récord que teníamos de producción antes de la enfermedad por varias razones, y ahora en el 18, 19 y 20 realmente no tengo los datos, pero me imagino que va también mejor. Bien, entonces, ¿cuál es la dinámica de la comunidad microbiana en una infección experimental en camarones? Básicamente la voy a dividir en dos secciones esta plática. Esta será la primera. ¿Qué es lo que pasa en la comunidad microbiana cuando se infectan camarones con esta bacteria? Y esto es prácticamente es la tesis de maestría de Carlita Aguilar, una estudiante muy brillante que está con nosotros ahí en el CIAF. Ahora está enfocada
a detección de COVID, pero bueno, sigue apoyándonos bastante. Entonces aquí me voy a enfocar en lo que se conoce como metagenómica shotgun, o sea, secuenciar todo el DNA que está presente en una muestra. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues es evaluar la persistencia y el impacto de libro para hemolíticos en el sistema de cultivo de estos camarones. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se infectaron camarones juveniles como de 1 gramo y medio, con 2 cepas, y esto se hizo por triplicado en un sistema experimental en un laboratorio. Eran unas tinas de fibra de vidrio donde se ponía el camarón y la bacteria y nada más. O los camarones, eran 10 camarones por cada una de las unidades experimentales. Se usaron 2 cepas, una que las conocemos ya las dos muy bien, la M0904, que es una bacteria que es de alta virulencia, que causa una mortalidad muy rápida, y la M0607, la cepa de menor virulencia. Se causa igual mortalidad, pero en un mayor tiempo. Y aquí lo que queríamos ver es cómo se comportaba esta comunidad de bacterias, no en el camarón, sino en el fondo del acuario. Sabemos ahora que la muerte que causa es por una intoxicación del camarón por una toxina que produce la bacteria. No hay por así decir, una infección de la bacteria en el camarón. Las bacterias no infectan al camarón. Lo que están las bacterias es produciendo la toxina fuera del camarón o incluso dentro del camarón. El camarón, al estar en contacto en el fondo con estas toxinas y bacterias, las ingiere y básicamente lo que está sucediendo es que está tomando un veneno. Entonces está intoxicando el camarón con esta toxina que produce la bacteria. Entonces por eso queríamos ver qué es lo que sucede en el fondo del acuario y se tomaron muestras a las 0 horas antes de inocular la bacteria, a las 12, 24 y las 48 horas. Entonces tengan presente que son la comunidad del fondo del acuario, no del camarón. Bueno, también ya habíamos secuenciado el genoma de estas cepas. Entonces tenemos los genomas bien secuenciados ya desde hace tiempo. Y además se secuenciaron los metagenomas de estas muestras que les dije con un equipo que tenemos que es el Illumina MiniSeq. Y se secuenciaron en lo que se conoce como parents, secuencias pareadas, que son de 150 nucleótidos cada una. Y luego se analizaron con un software muy bueno y muy bonito para esto que se llama Ambia, que es un software libre. Se lo recomiendo mucho si piensan hacer algún estudio de este tipo. Bien, tuvimos 27 muestras secuenciadas, de las cuales obtuvimos 33 millones de secuencias aproximadamente, bueno, sí, exactamente. Y en total teníamos un promedio de 1.200.000 secuencias por muestra. Algunas de las muestras quedaron muy bajas, por más que uno trata de que sean todas iguales, se secuencien en la misma profundidad. No siempre lo logramos. Aquí teníamos una muestra muy baja, solo de 200.000 secuencias, mientras que una se nos pasó y tuvimos como 2,5 millones de secuencias. Y tenemos los genomas, como les decía, de las 2 cepas patógenas que ya están disponibles en GenBank, que con esos números de acceso que están ahí en la presentación. Y luego hicimos los análisis bioinformáticos. Aquí voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible porque pues no es la intención de esta plática y describir bien todos los análisis bioinformáticos, que es usualmente la parte pesada del trabajo. Pero lo que hicimos fue, con todas estas secuencias pareadas, obtuvimos contigs. ¿Qué es un contig? Un contig es una secuencia consenso de varias secuencias de estas pareadas y por lo tanto es una secuencia más larga que está hecha a partir de todas las secuencias que se obtuvieron y al final lo que tenemos son un montón de contigs. Entonces esto reduce un poco el trabajo bioinformático y nos arma, por así decir, pedazos de genomas, no
no genomas completos, sino pedazos de genomas. Bueno, podrían ser genomas completos de fagos o cosas chicas, por ejemplo, de virus, pero normalmente son pedazos de genomas de todo lo que está ahí dentro de la comunidad. Y esto lo hicimos con un software que se llama MegaHit. Luego, si tenemos pedazos de genomas, pues lo que podemos hacer es ver cuáles de estos contigs pertenecen o en teoría pertenecen a la misma bacteria o al mismo microorganismo y tratar de armar un genoma a partir de todos estos contigs, y es lo que se conoce como los Metagenome Assembled Genomes o genomas ensamblados a partir de metagenomas, que se conocen como MAGs por estas siglas en inglés. Y esta es una parte muy interesante porque esto nos permite recrear, si tenemos los genomas, si sabemos que estamos partiendo de microorganismos, obviamente, que tienen su genoma, y estos los descomponemos en secuencias y luego los podríamos volver a rearmar en estos secuencias. Claro, siempre hay una pérdida de información, pero mucha de la información, la gran mayoría de la información del genoma, la podemos rescatar y reensamblarla y saber que vienen de un mismo organismo, en teoría. Pero bueno, y eso lo hicimos con MaxBeam. Y luego, ya teniendo toda esta información, también podríamos remapear los metagenomas a los contigs. Y esto que vamos a ver más adelante para qué lo hicimos. Bueno, se creó una base de datos y se visualizó con Ambio. Entonces, ¿qué es esto de hacer MAX a partir de metagenomas? Pues es lo que les explicaba, ¿no? Tenemos una serie de metagenomas, esas bolitas, circulitos verdes y azules y que están ahí arriba. Los fraccionamos por shotgun. Shotgun es fácilmente fragmentar todo este DNA, secuenciarlos, obtenemos las lecturas, esos 33 millones de lecturas, de esos ensamblamos contigs a partir de esas lecturas individuales y varios contigs los metemos en aquí les puse unas cubetas, es lo que se llama como contig binning. Bin es una cubeta, es un bote de basura, es un bote, pues. Entonces, así se le llama cuando todos los contigs que son similares se meten dentro de un solo cajón, o en este caso en estas cubetitas. ¿Cómo sabemos qué contig pertenece a qué microorganismo? Bueno, porque informáticamente podemos ver la firma todas las secuencias, todos los microorganismos, todos los organismos tienen podríamos decirle, una firma en su secuencia. Y estas firmas difieren entre microorganismos generalmente, no siempre es así. Pero siempre el uso de ciertos codones varía en este caso vamos a enfocarnos a los microorganismos, varía entre los microorganismos. Una especie prefiere usar o ha ido evolucionando hacia el uso de ciertos codones que difieren de una especie, aunque sea muy cercana. Entonces, por eso, de una manera así muy simple, podemos saber que ciertos contigs que tienen esta firma en el patrón de uso de codones o de cámeros que se llama, pueden pertenecer al mismo microorganismo. Entonces, teniendo estos ya contigs en una caja, en un compartimento, los podemos reensamblar y de tal forma tener al final con MAX ya más o menos completos, a veces se logran completos, pero esta completeness que se llama, qué tan completos están, es solo si se tienen mayor del 90% de ciertos genes esenciales para la vida bacteriana, vamos a ver, pero también para microorganismos en general. Sabemos que las bacterias o levaduras o los hongos, etcétera, tienen que tener al menos ciertos genes que son de una copia para poder subsistir. Entonces, si tienen más del 90%, podemos hablar que está muy completo. Y si tienen menos del 10% de redundancia de estos genes, pues decimos que es
poco redundante. O sea, que no está, que no es una quimera de varios cepas o especies, sino que es muy probablemente un genoma real. Esto trae todo un análisis teórico al respecto. Bueno, ok. Entonces, aquí les pongo el resumen de un trabajo que publicó mi colega, la doctora Sonia Soto, ya lo publicamos hace algún tiempo, eh, donde les mostramos la diferencia en las mortalidades de estas dos cepas. Bueno, varias cepas, pero básicamente aquí estamos, las que tengo remarcado en rojo, son las de este estudio, donde vemos que la 0904, que son las gráficas que tienen bolitas, pues causan la mortalidad en poco tiempo, lo que está abajo, y aquí tenemos la mortalidad acumulada. Y como vemos, como aproximadamente como a las 16, 17 horas ya se murió el 100% de los camarones. Y esto es simplemente poner la bacteria, inocularla como un caldo, o sea, vertir el caldo de bacterias en la unidad experimental donde están los camarones, mientras que la 0607, la mortalidad empieza después, como a las 10 horas, que es la que tiene los triangulitos, y nunca llega a una mortalidad completa de todos los camarones. Y claro, esto se hizo todo un trabajo para ver que realmente hubiera la enfermedad, que no nomás se morían porque sí, sino que se morían como consecuencia de esto. Y hay un trabajo histopatológico detrás de esto que comprueba que realmente sí es una mortalidad causada por esta toxina. Bien, entonces vamos a ver quiénes estaban ahí en el fondo de estos acuarios, cuál era el microbioma que está ahí, cómo variaba en el tiempo. Lo que obtuvimos fue estos contigs que les decía, obtuvimos 35,000 contigs que iban desde unos muy grandes, casi de 468,000 pares de bases, medio megabase, que es grande realmente para un trabajo así, y hasta unos muy chicos de 1,000 pares de bases, y 1,000 fue lo menos porque ahí es donde los parámetros del análisis bioinformático cortan, ¿no? Solo lo que está más allá de 1,000 pares de bases es relevante. Y tuvimos, bueno, un N50 de 4,150 pares de bases. Después, bueno, no voy a entrar en detalles de eso. Tuvimos 110 megapares de bases en total y se pudieron identificar dentro de esta información 125,000 genes, y de los cuales pudimos clasificar a qué grupo taxonómico pertenecían estos genes al 82%. Clasificados taxonómicamente con este software, que también es un software muy bonito que se llama Kaiju. ¿Y qué es lo que encontramos? Que estos genes, el 82 pertenecían a las arqueas. De estos contigs, o sea, de estos contigs que tenemos, perdón, 82 eran contigs de arqueas, 33,000, la gran mayoría son de bacterias, pocos de eucariotes. Eucariotes básicamente, estamos hablando de hongos, ahorita vamos a ver, algunos de virus. Virus, aunque debían ser muchos más, probablemente se pierden durante el proceso de toma de muestra y de extracción de DNA y lo que se hace. Entonces, generalmente están muy poco representados y solo 1,700 no fueron clasificados con este programa. Déjenme cambiar ahorita rápidamente de presentación. Voy a mostrarles los resultados con este Kaiju de una manera más didáctica. Déjenme detener. Ok, voy a compartirle. Ok, bien. Si estamos bien, estamos viendo una gráfica de Pi que es de un programa que se llama Corona, donde nos permite ver de manera jerárquica todos los taxones encontrados, la proporción de secuencias para cada uno de estos taxones que encontramos. Entonces, si vemos, la gran mayoría son organismos celulares, que sería el gráfico más central que está aquí, y por acá abajo tenemos virus. Entonces, si le doy clic aquí en virus, podemos ver
Los que se encontraron, como ven, son muy pocos, una poca diversidad de virus, lo cual probablemente sea por el método de análisis que no estaba enfocado a retener virus en la muestra, sino el total. Y me regreso, vemos aquí organismos celulares, le doy clic y me aparecen que la gran mayoría son bacterias. Y tenemos algunos eucariotas y arqueas. De eucariotas tenemos así una mayor diversidad y si vemos, los principales son los hongos, lo cual es normal para un sistema como estos, pero también tenemos algunos otros microeucariontes que están aquí representados. Si a alguien le interesa en esto, pues bueno, puede enfocarse a alguno de estos grupos e ir viendo qué otros bichos hay por ahí. Si nos regresamos a las bacterias, estoy aquí ya y vemos pues la diversidad que tenemos. No vamos a verla toda obviamente. Vemos que en este caso los vibrios es un porcentaje normal para un sistema así, no son la gran mayoría. Tenemos me voy a ir a los vibrios porque son ¿se acuerdan las que con la bacteria que inoculamos era Vibrio parahemolyticus, que la tenemos aquí, un 10% de los vibrios? Claro, esto, cómo lo clasifica depende de la base de datos que se use. Esta es una base de datos bastante completa, pero no tiene todas las cepas que tenemos. Si abrimos parahemolyticus, vemos que tenemos aquí la M0605. ¿Se acuerdan? La que nosotros inoculamos es la M0607. Entonces, esta M0605 fue el primer genoma de una bacteria de este tipo que causa el MS, la liberamos hace ya muchos años, entonces esa ya aparece en la base de datos, pero es muy cercana a la que nosotros usamos, la M0607. Por eso me aparece ahí. No quiere decir que esté ese ahí presente, sino quiere decir que las secuencias es lo más parecido que encontró a esta bacteria que está ahí. Bien, entonces, este es un análisis muy bonito de lo que podemos encontrar ahí. También podemos encontrar arqueas, que pues sabemos ya que son también habitantes naturales de estos sistemas. Bien, entonces aquí tenemos ya una vista de pájaro de todo el microbioma que teníamos presente. Voy a regresarme a la presentación. Aquí estamos. Bien, ok, este ya es un análisis de Ambio, terminando la información de estos contigs. Si ven en el centro de esta, voy a tratar de explicar rápidamente qué es esta gráfica de círculos. En el centro tenemos los contigs, entonces los contigs, ¿se acuerdan? Son lo que hicimos, ¿no? El ensamble de todas las secuencias en estos contigs. Y tenemos en el centro los contigs ordenados por su relación filogenética. Entonces, los contigs que son más parecidos aparecen más juntos en este arbolito que se ve en el centro. Y luego tenemos una serie de círculos. El primer círculo que se ve ahí en verde, por ejemplo, es el contenido de GC de este contig. Y luego tenemos algunos círculos grises que son los controles. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en cada uno? En los círculos grises, azules y rojos, más exteriores, son cuántos de las secuencias de esa muestra pegan en ese contig. Esto es lo que se llama un mapeo o un remapeo de contigs, de secuencias hacia los contigs. No sé si esto más o menos queda claro. Entonces, si muchas de las secuencias en esa muestra están presentes en ese contig, se ven más oscuro el color son unas barras, ¿no? Lo que aparece ahí en cada uno de estos círculos. Entonces, quiere decir que muchas de esas secuencias o ese contig está presente en esa muestra. Entonces, a ver, si me expliqué, bueno, y el círculo exterior, que es la taxonomía, que es de diferentes colores. Entonces, si tiene el mismo color, quiere decir que esos contigs pertenecen a ese taxón. Como vemos aquí, podemos recrear
los que se ven como marcados ahí en rojo, que dice Vibrio Parahemolyticus, pues son los contigs que se pueden asociar a Vibrio Parahemolyticus y vemos que están presentes en algunos de las muestras, pero no en todas. Luego vamos a ver un poquito más a detalle eso. Podemos ver aquí rápidamente, si ven donde están Parahemolyticus, en los controles, en los grises, en los círculos grises, que no aparecen, no están marcados en negro. Quiere decir que no estaba presente en los controles, pero sí empieza a aparecer tanto para la M0607 como para la 0904, empiezan a aparecer al principio. Y esto va en los tiempos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si ven los azules, los primeros 3 círculos son a las 12 horas, los segundos 3 círculos son a las 24 y los últimos a las 48. Entonces hay presentes en las primeras 12 horas, pero van desapareciendo en horas posteriores. Igual para los rojos, los primeros 3 círculos son 12, luego 24, luego 48. Entonces, en el caso de los rojos de Vibrio Parahemolyticus, tenemos alta presencia a las 12 horas, un poquito en solo una de las muestras a las 24 y después a las 48 horas en otra muestra. Entonces hay una variación aquí. Y bueno, todos los demás son diferentes grupos de microorganismos que están presentes. Bien, esos otros grupos, bueno, podemos reconstruir algunos genomas a partir de ellos. Esta es la misma gráfica que la anterior, solo ya le puse más nombres. Tenemos Vibrio Parahemolyticus, si vemos al extremo derecho. Y tenemos otra bacteria que se llama Neptunibacter, que es muy abundante, fue muy abundante en los controles, pero después desaparece. Y así tenemos otras bacterias. Estos son MAGs, o sea, metagenomas ensamblados a partir de genomas ensamblados a partir de metagenomas, perdón, que más o menos se reconstruyeron con buen éxito. Entonces tenemos ahí Alteromonas, Pseudomonas, Marinobacter, Burkholderias y otras bacterias comunes. Aquí están otra vez estos MAGs reconstruidos y tenemos Neptunibacter que se reconstituyó bastante bien, más o menos 92% completo, que es una bacteria más o menos chica de 3.15 megabases. Tenemos a Vibrio Parahemolyticus, obviamente, que se reconstituyó también bastante bien. Y las otras. Bien. Ahora, con esta información, no solo podemos ver quiénes están presentes ahí, en qué proporción, sino podemos ver también la variabilidad que tiene. Creo que ya me estoy llevando bastante tiempo, me voy a ir un poquito más rápido. Entonces aquí solamente estoy de la gráfica anterior, solo estoy agarrando a Neptunibacter y Vibrio Parahemolyticus en el siguiente análisis, y aquí podemos... Neptunibacter es lo que está en verde y Vibrio en rojo. Y podemos ver la variabilidad, o sea, no solo de ver el porcentaje de secuencias que estaban presentes, sino como tenemos secuencias, podemos ver si hay variabilidad entre ellas. Y podemos ver que Vibrio Parahemolyticus prácticamente no tiene variabilidad, no hay barritas que se vean ahí prácticamente, salvo en uno de los azules, en el tercer azul del centro hacia afuera. Quiere decir que probablemente tenemos ahí 12, que en ese momento, en esa unidad experimental, había al menos 2 cepas de Vibrio Parahemolyticus que estaban presentes. Mientras que para Neptunibacter sí podemos ver que hay 2 cosas muy distintas. Tenemos una cosa que es muy variable y otra que no es tan variable, por lo menos en algunas de las muestras, lo que está más hacia abajo que lo que está más hacia arriba del círculo. Entonces quiere decir que por lo menos ahí podemos tener incluso hasta varias especies de Neptunibacter, que es un género recientemente descrito en España. Aquí lo que tenemos es, al parecer, varias especies y por eso vemos esa variabilidad, porque tenemos es una secuencia consenso, entonces el CONTIG es una secuencia consenso hecha a partir de varias cosas. Y aquí se ve claro que está hecho a partir de varios grupos diferentes o genomas diferentes. Bien, entonces vamos a ver
estos principales MACs, cómo están, qué tanto el porcentaje de reclutamiento, esto es, qué tanto contribuyeron cada uno de estos para formar este MAC, para cada uno de estos grupos. Entonces vemos, por ejemplo, que yo Premolíticus a las 0 horas no había ninguna secuencia prácticamente que pegara para Vibrio Premolíticus, que es el de hasta arriba, el BP, pero a las 2 horas muchas de las secuencias, 10% de las secuencias contribuyeron a Vibrio Premolíticus y bajó después con el tiempo. Mientras que para Neptunibacter, que es el que está más ahí, era muy abundante. El 60% de las secuencias se reclutaron para como Vibrio Neptunibacter a las 0 horas, o sea, antes del inóculo y después de que lo inoculamos bajó drásticamente. Quiere decir que Vibrio Praemolyticus le pegó a Neptunibacter, compitió con Neptunibacter y lo desplazó. Pues probablemente, es una hipótesis. Aquí podemos ver un poco más de lo mismo, como para las dos cepas que utilizamos, la 0.6 y la 0.9, como teníamos aquí separamos Neptunibacter en dos, el verde y el azul. Cómo cambia en el tiempo. Entonces tenemos para la 0607, que es la gráfica de la izquierda, antes, a las 12 horas de inoculado, 24 y 48 horas, y como con la 0607 baja Neptunibacter, sube un poco Parhemolyticus, que es en rojo, y luego Parhemolyticus se empieza a ir y vuelve a crecer Neptunibacter. Mientras que para la 0904, Neptunibacter es muy abundante y luego baja mucho cuando sube a las 12 horas, cuando sube Parhemolyticus, y luego se mantiene más estable. Entonces hay una competencia entre Neptunibacter y Parhemolyticus, pareciera que sí. No voy a entrar a los detalles de la gráfica de la izquierda porque ya se me está acabando el tiempo. Bueno, esa es una vista de al parecer, la competencia que está dando en el fondo del acuario. Pero como tenemos también los genomas de las bacterias, podemos ver ya más a detalle lo que estábamos viendo anteriormente, pero qué pasa con el genoma en este caso lo de la 0904 y sus elementos extracromosomales. Y esto es un poco lo mismo. Este es la mortalidad de Vibrio Parhemolyticus acumulada a diferentes concentraciones. Aquí está 10 a la 6, 10 a la 5, 10 a la 4. Si le metemos más bacterias, se mueren más rápido. Si le metemos menos. Bien, entonces esta bacteria es muy interesante porque es un collage de cosas. Tenemos 2 cromosomas, como todos los vibrios, pero además tenemos al menos 4 plásmidos metidos ahí y tenemos además 2 fagos metidos en esta bacteria. Bien, luego es un trabajo de una tesis de doctorado de otro alumno, Jean-Pierre, en el cual estamos viendo, y aquí no voy a entrar ya mucho en detalle por tiempo, pero lo que causa la mortalidad es la toxina que está adentro de un transposón que está dentro de uno de los plásmidos. Entonces, este plásmido se puede transferir entre cepas, y ya vimos que entre especies, y además el arreglo de este plásmido y incluso de este transposón varía entre las diferentes cepas. Es el trabajo de Jean-Pierre, que no voy a entrar a detalles, pero básicamente lo que estamos ahora viendo es estos elementos cromosomales. Es lo que está ahora en el centro de este análisis de Ambio, donde tenemos el cromosoma 2 en rojo, el cromosoma 1 en color amarillito, y luego los elementos extracromosomales, y lo que estamos viendo en los círculos rojos es en el tiempo, que es 2 igual 20, pero aquí se empieza desde las 4 horas, a las 12, a las 24 y a las 48 horas, más los más externos, cuántos secuencias se podían mapear a estos elementos genómicos de la bacteria para ver qué tan abundantes eran en estos horarios, ¿no? Entonces, si vemos en el centro, que es el control, cuando todavía no estaba la bacteria, prácticamente no tenemos mapeo. Mapeamos solo hacia los genes ribosomales, lo cual
es lo esperado, no voy a entrar en detalles, pero es lo que se espera. Y a las 4 horas ya vemos que hay muy abundante vibrio para hemolíticos y secuencias mapeadas exactamente a los cromosomas y a los elementos extracromosomales que son los que están arriba. Y desaparecen con el tiempo, salvo y vuelven a aparecer más o menos abundantemente en una de las réplicas a las 48 horas, que es lo que se ve en el último círculo rosita. Lo cual quiere decir que esta bacteria resurgió, realmente nunca se fue, pero después de 48 horas volvió a aparecer de una manera más abundante, pero solo en una de las muestras. Esto es el gráfico de la derecha, es la variabilidad. Entonces vemos que prácticamente no hay variabilidad, lo que nos está, por lo menos salvo en las primeras horas, quiere decir que por lo menos había 2 cepas de Paremolithicus, la que nosotros metimos y alguna otra que estaba presente a las 4 horas, porque se ve la variabilidad ahí, pero desaparece la variabilidad con el tiempo, entonces solo nuestra cepa al parecer predomina o desplaza a otras cepas de Paremolithicus que estaban ahí. O sea, esta es más exitosa para sobrevivir en ese ambiente. Bien, un análisis de los elementos extracromosomales más a detalle, podemos ver este es un análisis comparando contra el cromosoma. Sabemos que hay una copia del cromosoma en cada una de las células. Y aquí lo que queríamos ver, y esto también es de la tesis de Scarlita, es cuántas veces más había cada uno de los elementos extracromosomales comparados con los cromosomales. Entonces, por eso abajo es times compared to chromosomes, cuántas veces más había. Entonces, podemos ver que algunos de los elementos extracromosomales había muchas veces más, como el plásmido PEP4, había más de 80 veces más que un cromosoma. O sea, hay muchas copias de este plásmido, mientras que el toxigénico, que es el que está ahí remarcado en azul, había pues como unas 10 veces más. Pero además estas copias aumentan con el tiempo. A las 4 horas había, que serán ahí unas 4 veces, y a las 12, 12 y 24 aumentan a más veces, a unas 10 veces, pero vuelve a bajar a las 48 horas. Son copias con respecto al plasma. Y ahí está, se ve en esa gráfica que está a la derecha. Entonces, no solo la bacteria cambia en el tiempo, en el fondo del agua, sino que los plásmidos que tiene también tienen una dinámica específica en el tiempo. ¿Por qué? Pues bueno, eso no lo sabemos. Me voy a saltar esto y nos damos las conclusiones. Me voy a ir a las shotgun. Son que tenemos una resolución a nivel especie o incluso a nivel cepa, lo cual es muy, muy, muy relevante. Las bases de datos, pues bueno, se basan para esto en genomas que ya estén secuenciados, por lo tanto hay relativamente pocos genomas secuenciados. Podemos ver una taxonomía muy detallada con su abundancia total y relativa, incluso los genes presentes, qué funciones, que eso no lo metí en esta presentación, pero podríamos hacer todo un análisis de las funciones que están dando. Algo caro, bueno, sí, como entre 250 y $260 por muestra, digamos a un precio comercial. Y bueno, pues como eran tesis, pues lo pagó un proyecto. Entonces, bueno, ahí les dejo mi correo por si tienen algunas otras dudas. Y pues bueno, me pasé 5 minutitos, creo. No hay problema, Bruno. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, ¿preguntas? Ya sea por el chat o levanten la mano y les abro el micro. Creo que me fue muy rápido, ¿no? Igual y no. No, bueno, o no sé de los investigadores si alguien tiene preguntas. Que no les dé pena, no hay Sí, preguntas. ya sé, o quedó muy claro. O quedó todo muy claro, no creo.
porque me fui obviando muchas cosas. Bien. Nadie tiene preguntas vía chat. Le abro el micro. Ah, Ricardo. A ver, Ricardo dejemos. Pérez. Ricardo Pérez, le voy a abrir el micro nada más. Ricardo. ¿Listo, Rick? Por favor. Hola, buenos días, Bruno. Muchas gracias por tu participación aquí en este Hola, seminario. Ricardo. Gracias. Mi pregunta pues no va tan especializada, tan específica sobre el tema. Es un poco más general. Eh, ¿Han hecho ustedes algún análisis o se pudiera hacer algún análisis de estimación de prevalencia de las cepas de vibroparahemolíticos que contienen el plásmido que produce la toxina, como para poder tener un seguimiento epidemiológico en el ambiente? No como tal, realmente no. Sí, X razón, creo que nunca hemos tenido un financiamiento estable para esta enfermedad. Siempre ha sido cosas así muy emergentes al principio y después prácticamente nada. Entonces lo hemos ido haciendo a pedazos y con sobrantes de otros recursos. Pues no hemos hecho ningún análisis así epidemiológico. Todo ha sido muy de laboratorio, ¿no? Pero con uno de estos aproximaciones se podría ir haciendo algo interesante, ¿no? Y no nomás para esta bacteria, puede ser pues para eh, mancha blanca, por ejemplo, ¿no? También podría perfectamente analizarse así. Sí, gracias. Nada. Gracias, Ricardo. Adriana Max, ¿listo? ¿Ya tienes abierto el micro? Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Eh, Mi duda es respecto si tienen alguna hipótesis, digamos, porque mencionaba que no saben, ¿no? Estos cambios que ocurren en las bacterias, bueno, esta dinámica, ¿no? De que disminuye y aumenta las bacterias dentro del sistema. Si tienen alguna hipótesis de qué es lo que está ocurriendo, si es, por ejemplo, que la bacteria de alguna manera es debido a la interacción, digamos, con el camarón, con el organismo, o, no sé, por ejemplo, que ingrese en el organismo y el camarón lo esté degradando en la bacteria, o si es debido al ambiente, ¿no? En el que se encuentra la bacteria y que por eso esté cambiando, por eso existe esta dinámica de que disminuye y luego aumenta. Sí, sí, probablemente. Recuerda que estas son muestras únicamente de fondo del acuario. O Ajá. sea, en esos acuarios lo que hizo Carlita fue aspirar el fondo, el sedimento, bueno, no sedimento, sino los detritus que estaban, porque es un fondo liso, los detritus que estaban ahí, y eso fue lo que se secuenció. Entonces, no es. Y, bueno, también se hizo con el agua, con la columna de agua, pero eso no está aquí en el análisis. Entonces, realmente no había mucha interacción, digamos, entre el camarón. O sea, más bien, no es del camarón, sino es del fondo. Entonces, yo sí, de lo que tú dices, yo lo atribuyo más a una dinámica de competencia y sucesión en la comunidad microbiana, más que a otra cosa. Y eso, pues, bueno, es algo que se conoce muy bien, ¿no? Que las bacterias fluctúan mucho en un sistema, por más estable que sea, hay una fluctuación entre cepas y especies de bacterias, suben y bajan y están fluctuando. Entonces, al parecer, eso es lo que estamos viendo aquí. Ah, ok, gracias. Nada. Gracias. Tenemos una pregunta de María de los Ángeles Navarrete. Dice, me queda la duda. Al principio de la presentación mencionó que no es la bacteria la causante de la muerte de los camarones, sino que es la toxina. ¿Cómo se puede llegar a esta conclusión? Sí, bueno, obviamente sí es la bacteria, pero la bacteria, lo que sucedió es que adquirió un plásmido que trae los genes que codifican para la toxina. El plásmido se transfiere entre cepas bacterianas o entre células bacterianas. Y además este plásmido
lo que tiene adentro es un transposón. Entonces, este transposón, que es un elemento que brinca, digamos, dentro de un genoma, es el que tiene realmente las toxinas. Y eso ya algunos estudios de otras personas han borrado esos genes y se ha visto que se pierde la virulencia. Entonces, esto ya está muy probado que sí son dos genes que crean una proteína, que es una toxina, la que ocasiona la mortalidad. De acuerdo. Muchas gracias. Voy a abrirle el micro a la doctora Connie. ¿Listo, doctora? ¿Te gusta? Sí, muchas gracias. Buenos días, doctor Bruno Gómez. Hola. Doctor, yo la verdad, me gustó mucho su plática, pero también le voy a confesar que entendí muy poco. Tengo algunas preguntas muy básicas. Lo que usted está Claro. mostrando, pues es algo que suena muy lógico, ¿no? Que en un ecosistema, aunque sea micro, pues se tienen que establecer balances, ¿no? O sea, hay antagonismos, hay agonistas y todo esto nos da una población que puede ser benéfica o puede ser inadecuada para los organismos que vivan ahí, ¿no? Entonces, pues me llamó también la atención que ustedes están encontrando también algunas fracciones de arqueas, y yo de arqueas no sé nada, entonces también arqueas pues, son bacterias, o bueno, son microorganismos, pueden infectar, pueden producir eso, no los están estudiando porque no tienen la suficiente información genómica. Esa sería una pregunta base, única, uno. Otra también, me gustaría saber si estas, vamos a decir, interacciones que ustedes encontraron, que se ven como muy importantes para el desarrollo de una población más que de las otras, podrían servir como para inducir esa población de alguna manera y contrarrestar los efectos patógenos de la otra. Eso es lo que están pensando. Y si es así, pues entonces es una visión como muy restringida a los datos que ustedes encontraron o a los datos que ustedes buscaron, ¿no? Claro. O es todo, ¿no? Porque, pues me imagino, hay un montonal de todas las que nos presentó, pues deben de estar ahí haciendo sus lucha por sobrevivir, ¿no? Entonces, Claro. bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Pues bueno, sí, pues sí, realmente de arqueas, bueno, sabemos que las arqueas se han encontrado principalmente en ambientes extremos, ¿no? Pero porque es donde se buscaron originalmente, pero cada vez estamos viendo que realmente están presentes en muchos sitios y aunque quizás su proporción no sea como las bacterias, ¿no? En otros lados serán mucho más abundantes, ¿no? ¿Y qué están haciendo ahí? Pues así que quién sabe, ¿no? Bueno, ahí tenemos obviamente la información de los genes, entonces podríamos empezar a tratar de ver qué rutas metabólicas están funcionando y tal y cual, pero no se ha encontrado que sean causantes, por lo menos, de enfermedades en estos organismos, ¿no? Y no sé, no recuerdo si se ha visto que para algún otro organismo, no sé, no recuerdo ahorita. Bien, en cuanto a la segunda, pues sí, no sé, es apenas una primera aproximación de cómo varían unas, cómo sube al parecer una es inhibida por la presencia de la que pusimos, o a lo mejor simplemente no hay o no hay una interacción directa, ¿no? Simplemente es una coincidencia que una haya aparecido y la otra no. Todo eso todavía son simplemente cosas que salieron de este análisis que tenemos que explorar, ¿no? Que es interesante explorar, por ejemplo, si esta Neptunibacter tiene realmente alguna relevancia. Al parecer sí, es muy abundante en el sedimento al principio y luego rápidamente decrece cuando metemos a las 4 horas de que ponemos el inóculo, desaparece, ¿no? Entonces está muy interesante estaría interesante ver cómo, si es que estas dos no la pudimos aislar, de hecho ni siquiera la buscamos, esto nos dimos cuenta ya meses después. Entonces estaría bueno buscarla, tenerla en cultivo porque es cultivable, Neptunibacter, y empezar a estudiar interacciones entre las dos sería muy, muy interesante, pero pues bueno, se vino ya luego lo de la pandemia y pues todo eso se quedó, ¿no?
te quedó nomás como la idea. Esperemos que en algún momento lo retomemos para algo Muchas más gracias. ecológico. Suena muy interesante todo lo que está Son haciendo. interesantes, ¿sí? Sí, sí, claro que Gra- sí. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bruno, yo tengo una pregunta, dicen, porque si no siempre me quedo sin poderte preguntar. Este, en el caso de lo que observaron de los virus, estaba viendo que aunque son muy pocos, pero la mayoría son vibriófagos. ¿Eso no lo revisaron junto con Jan? ¿Con No, Jean-Pierre, perdón? Jean-Pierre. con Jean-Pierre. Ujú. No, Jean-Pierre en su primera parte se agarró un montón de genomas de bacterias y de hecho ya salió la publicación y comparamos solamente cómo variaban los plásmidos y transposones. Pero en su segunda parte, pues ya va a ser lo que ya conoces, bueno, ya sabes tú, va a aislar igual los fagos y tratar de hacer un control de fagos, ¿no? Pero no, eso no lo ha tocado él. No. Ah, sí, porque vi que Pero son muy eran, pocos. sí, Son- digo, dentro de los pocos que eran, sí era la mayoría en vibriófagos, fue lo que me llamó la atención por la claro, interacción. porque a lo mejor son los más comunes en la base de datos, no es porque sean los Ujú. más abundantes, simplemente son los que se pudieron clasificar, ¿no? De acuerdo. Bueno, Anaís, tengo una duda. Se comentó que se observó que los plásmidos fluctuaban y, como se comentó, las bacterias también. ¿Se ha visto o han analizado alguna relación entre la abundancia de estos y la comunidad de bacterias en el tiempo y la mortalidad de los camarones? Hola, Nice. No, no realmente para esto. Estos datos no hemos hecho mucho más que esto que les presenté. Este, eh, sí, lo interesante, hay varios estudios en los cuales decían el número de copias principalmente del plásmido toxigénico en la bacteria, dentro de la bacteria, pero hasta donde yo sé es el primer trabajo y estamos ya por terminar el artículo, donde vemos cómo varía la cantidad de estos plásmidos, y no nomás de sino o todos los demás plásmidos dentro de la célula bacteriana a lo largo del tiempo. Entonces, lo que nos sorprendió es que no siempre es un número fijo de copias de plásmidos por célula, sino que este número varía en el tiempo también y de una manera consistente entre las diferentes réplicas. Y creo que sí hay por ahí algún trabajo por ahí en el cual habla sobre la mortalidad de camarones con el número de plásmidos, pero no recuerdo exactamente. De acuerdo. Y por último, Eric, la bacteria que muestra cierta competencia con vibrio se ha reportado dentro del microbioma del hepatopáncreas o intestinal en camarón, como la enfermedad de HPND. Sí, me imagino te refieres a Neptunibacter. Neptunibacter, como lo dije, lo describió un colega de España hace creo que un par de años. Y es el primer, describió el género y de hecho un par de especies. Y nunca lo habíamos visto, por lo menos quizá lo habíamos visto, pero nunca le habíamos puesto un nombre. Y no te puedo contestar y es una buena pregunta porque en este caso no analizamos hepatopáncreas ni contenido intestinal, pero sí tenemos metagenomas de estos órganos y de heces de camarón de otros muestreos que hemos hecho y de otros análisis. Entonces, gracias, me diste la idea de buscarla, a ver si existen esos otros metagenomas, que no, incluso tenemos metagenomas también de otras infecciones que hicimos anteriormente. Entonces, buena pregunta y gracias por la idea. O sea, o Pues si quieres desarrollarla, pues bueno, eres aquí bienvenido a estamos, ¿no? colaborar. Ok, Bruno, pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo y Nos tienes acabó el una tiempo. reunión también. Pues dice que para el postdoc, dice aquí, Pues muy buena idea. para el Pues ya postdoc, está. ya tienes un postdoc. Qué Este, bueno, bienvenido. pues bueno, Bruno, muchísimas gracias por la plática, la verdad creo que dejaste más dudas de las que ya teníamos, pero la verdad son dudas muy buenas, ¿no? Porque dejas... Gracias. Creo que lo principal aquí es ver toda la información que genera un análisis de esto, ¿no? O sea, todo lo que se puede hacer. Se abre un nuevo mundo
Sí, sí. muy, muy importante. Y aunque no se entiendan los detalles, lo importante es ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? En dónde estamos, ¿no? Y hasta En dónde más, estamos. qué más podemos hacer, ¿no? Exacto. Bueno, pues no me queda más que agradecerte. Muchas gracias por tu No, pues tiempo muchas gracias. y pues, Gracias por la invitación. no, y pues espero que sea la primera de muchas. Dale, gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego, muchas gracias a Gracias. todos. Que tengan un bonito inicio de semana. Bye, Bruno. Bye.